a escuchar la participación y además también muy grata la participación de Fernando Manzanilla Prieto, de diputado local por el sitio 12. Primeramente, diputado, les saludo. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, muy bien. Mucho gusto, gusto en saludarte a ti y a saludar al auditorio. Bueno, diputado federal, primeramente un tema importante. En esta semana hubo una propuesta de un plan de apoyo para micronegocios. ¿Cómo es este tema, diputado Fernando Manzanilla? Se cortó y no te escuché lo último. Ah, ¿Podrías ok. repetir, por favor? Claro, con mucho gusto, que presentaste una propuesta de un plan de apoyos para micronegocios. Explícanos, platícanos cómo está este tema. Claro, bueno, mira, bueno, yo he estado comentando es que es impresionante la cantidad de pequeños negocios y de tienditas que han tenido que cerrar por la situación derivada de la pandemia. Desde luego, bueno, pues tenemos la situación de salud, pero tenemos el impacto económico. Cuando uno va a distintas zonas, pues de distintas partes en la capital, en el interior del estado, pues empieza a darse cuenta que hay muchos pequeños negocios cerrados, o hay letreros de se renta, muchas tienditas, fondas, pequeñas estéticas, algunas la han podido más o menos librar, pero muchos otros negocios pequeñitos, papelerías, pequeños talleres, en fin, infinidad de ellos han perdido pues la batalla contra la pandemia y han tenido que cerrar. Hay falta de ventas, luego no hay dinero para pagar las rentas, no hay dinero para pagar los proveedores, la inseguridad en el robo hormiga, en los asaltos también ha estado aumentando y bueno, todo eso está implicando que muchos pequeños propietarios han tenido que renunciar al pequeño negocio familiar. Y bueno, los datos a nivel del país pues son bastante escalofriantes. Yo te diría que más o menos se dice que hay alrededor de 1.200.000 establecimientos de este tipo en la formalidad en el país. Hay muchos más que están en la informalidad, pero en la informalidad hay 1.200.000. De esos hay cifras, algunas gentes dicen que han cerrado 150.000, algunas gentes dicen que han cerrado 500.000, pero bueno, los estimados que tenemos aquí en Puebla es que más o menos el 35% de los negocios, la mayoría de ellos son micro y pequeños negocios, podrían cerrar de manera definitiva a lo largo de todo este asunto de la pandemia. Y estos negocios, más o menos para darnos una idea, me refiero a los pequeños micro y pequeños negocios, micro y pequeños comercios, le dan empleo más o menos a una tercera parte de la población que se emplea fuera de lo que son las actividades agrícolas. Es decir, si quitamos las actividades de agricultura en el estado, pensemos, en el país igual, más o menos una tercera parte del empleo es el empleo que se da pues en esos pequeños negocios. Lo que yo planteé en la Cámara de Diputados esta semana, aprovechando que hice un punto de acuerdo, un exhorto muy enfocado a los gobiernos locales, porque son quienes tienen ahorita pues mucha posibilidad de poder ayudar, es que ya que se acerca el pago de licencias, de funcionamiento, de servicios y de algunos impuestos, podamos crear algunos esquemas que nos permitan aminorar la carga de pago que representa para estos pequeños comercios. ¿Cuáles son los puntos que yo toqué? Principalmente tres. Primero, que podamos flexibilizar los requisitos para renovar las licencias, por ejemplo, eximiéndolas del pago en una sola exhibición de algunos servicios, como es el caso de Limpia, el caso de bomberos, el caso de protección civil y algunos otros. En segundo lugar, que difiriéramos algunos pagos de impuestos que van a venir ya pronto. El próximo año tenemos, por ejemplo, el pago al impuesto predial. Tú sabes, ese es un impuesto municipal. Claro. Que podamos tener esquemas, si no de condonación, al menos de diferimiento, que se pueda pagar al menos, por ejemplo, durante todo el año. Y después algunos servicios, como es el caso del agua, que pudieran tener algún tipo de incentivo adicional. En tercer lugar, el tercer elemento que yo toqué es que pudiéramos impulsar, eso sí va a tener que ser mucho a través de los gobiernos estatales, en mi caso de Puebla, el gobierno del estado de Puebla, que pudiera impulsar la creación de algunos esquemas de pago para apoyo crediticio. Lo que estamos viendo pues es que muchas veces estos pequeños negocios lo que les falta es un poquito de lo que se llama capital de trabajo, un poquito de flujo para pagar a veces proveedores, para pagar electricidad, para pagar rentas en algunos casos.
entonces que pudiéramos tener algunos pagos de apoyo, de esquemas de apoyo crediticio. Entonces esos son los tres temas que toqué yo, especialmente ahora porque pues a nivel federal vamos a nosotros a definir el presupuesto de egresos de la federación antes del 15 de noviembre, pero bueno, a partir de ahí también le toca a los estados y a los municipios aprobar sus presupuestos también, y bueno, pues estos son algunos esquemas de incentivos que pudieran tratar de impulsarse por los gobiernos municipales y por el gobierno del estado, de Puebla y otros estados también del país, para ayudar a estos pequeños comercios, que te repito, son los comercios que más pues que más empleo producen y son, pues en este caso, de los más afectados. Sí, ante la falta de la movilidad económica, precisamente que ha dejado el tema de la pandemia, yo creo que este tema de lo que propones en la Cámara de Diputados es de lo mejor para incentivarlos, para decirles, para motivarlos. Hay que continuar con el changarrito, hay que continuar con la tienda de la esquina, porque esto mismo también pues ayuda también a las familias que están cercanas a estas tiendas. Digo, a lo mejor el precio es más barato que irse a las tiendas de conveniencia, ¿no, diputado? Ese es un punto, y el otro punto, bueno, pues también es el propio tema del empleo, el empleo y el ingreso que se genera con ese empleo. Muchos de estos negocios, luego pensamos que son negocios que no generan empleo, pero bueno, por un lado generan autoempleo, porque pues a veces son familias, tú sabes, muchos de estos son las pequeñas tiendas, a veces son un pequeño negocio familiar, entonces ahí Sí. trabaja la abuelita, la mamá, el papá, alguno de los hijos, pero también en muchos de estos casos, en estos micro y pequeños negocios, a veces ellos suelen hasta contratar, no mucha gente, pero una o dos personas. Entonces, por eso el impacto es fuerte, porque no solo a veces es el sustento de una familia, sino que a su vez traen una o dos gentes más contratadas y es el sustento entonces de más de una familia. Y por eso este dato que es pues bastante fuerte, como estos pequeños micro negocios, micro comercios, le dan empleo a una tercera parte, digamos, de la población que está ocupada en actividades fuera de lo que es el sector agrícola. Entonces, luego podemos decir, bueno, pero es que no son muy importantes porque son micronegocios, sí, lo que pasa es que son tantos que realmente son los que producen la gran cantidad de empleo que tenemos en el país y por eso tenemos que estar muy pendientes de ellos y tratar de ver cómo los atendemos y cómo los resolvemos, especialmente ahora que la pandemia pues ha tardado mucho más tiempo de lo que inicialmente se esperaba. La verdad es que nos parece muy bien esta propuesta. Cuando la presenta, o más bien ya está propuesta, ya está presentada a la federación, yo creo que este va a Sí, ser un tema muy importante para que se pueda discutir y que los diputados también apoyen a esta propuesta. Diputado Fernando Manzanilla Prieto, aprovechando que estás con nosotros, bueno, en estos días se desarrolló un tema por ahí donde el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues por ahí comentaba que hubo un montaje por ese tema de las patrullas, 200 patrullas que estaban pues ahí abandonadas, ¿no? Arrumbadas. Este tema es parte también de lo que se ha desarrollado en tu contra. ¿Qué comentas a esto, Fernando Manzanilla? mira, el gobernador y yo lo he dicho en distintos momentos, yo lo que le recomiendo al gobernador es que se ponga a trabajar, la verdad es que pues, está en una situación muy compleja, no solo el estado de Puebla, en todo el mundo tenemos muchos problemas, en todo el país, en todos lados, como resultado del asunto de la pandemia. Y lo que queremos pues es que nuestros gobernantes se pongan a trabajar, que nuestros gobernantes o funcionarios o representantes populares, como es mi caso, no estemos en dimes y diretes, eso me parece poco productivo, no le ayuda a nadie. Pero bueno, para aquellos que no hayan a lo mejor no sepan todo el contexto, lo describo rápidamente. Hubo un programa de Denise Merkel, que es el noticiero estelar de Televisa Nacional, Sí. donde ella saca el tema pues de que el gobierno del estado efectivamente pues compró 1,000 patrullas y que hay varias de esas patrullas que llevan un rato paradas y ella identificó pues al menos 200 de esas 1,000 patrullas que estaban paradas y pues que llevan casi un año así porque no se han utilizado. Entonces el gobernador lo que dijo, primero dijo que era un tema de que digamos que no eran tomas reales, ¿no? Entonces después al día siguiente salió Denise Merkel
y pues dijo, no es cierto, aquí están las tomas reales y aquí están, digamos, las fechas y las horas en las que los drones tomaron las imágenes, es decir, no podemos tapar el sol con un dedo, y a partir de ahí entonces arreció y le dijo que era un montaje y demás. A mí me parece bastante absurdo. Yo también, pues ayer le decía que invitaba al gobernador que se pusiera a trabajar, que creo que hay veces que en su propio equipo no lo ayudan porque lo meten, le meten una serie de cosas en la cabeza y de grillas. Y si hubo, digamos, si tienen patrullas paradas, pues que las pongan a trabajar, pero pues es hasta iluso. Imagínate tú si yo personalmente voy a estar controlando el noticiero estelar de Televisa a nivel nacional. Pareciera ser que todo, no suena absurdo, pero bueno, pareciera ser que casi todo lo que pasa aquí pues me echa la culpa, ¿no? Casi si se resbala con un plátano dirá que Manzanilla puso el plátano en la calle, o sea, es bastante irrisorio. Sí, también, yo a raíz de eso, es un tema pues, que yo no había tocado, pero sale el asunto sí subo yo un tuit el primer día, otro tuit el segundo día, y ya que empieza con eso, pues le contesto, porque también pues tampoco me voy a quedar callado, y es hasta evidente, es evidente un tema que yo comenté, increíble pues que quiera tapar el sol con un dedo, o me parece increíble que sus asesores le digan mentiras, pero es el número de policías que tenemos. O sea, en total hay más o menos, hasta el gobierno interino había 2.600, creo que ahorita hay como 3.000 policías más o menos. De esos 3.000 policías, más o menos acaban yendo a campo máximo al día 1,000 policías, porque de esos 3,000 policías hay policías después que están en territorios, están a pie, hay otros que están a caballo, hay otros que están cuidando instalaciones, oficinas, hay otros que están, digamos, en oficinas administrativas o en las bases de operación mixta en las oficinas. Entonces, ponte tú, de los 3,000 máximo acaban, digamos, operando como 2,000, y hay dos turnos. La policía pues, tiene turnos de 24 por 24, la gente después se queda 24 horas, descansa 24 horas y vuelve a estar. Entonces, normalmente ahora sí que en la calle, en un mismo tiempo, hay cerca de 1,000 policías en el estado. Esa es la fuerza diaria. Entonces, pues cada patrulla necesita dos policías, dos elementos, ¿sí? Entonces, si tú tienes dos elementos y hay 1,000 en la calle, pues necesitas 500 patrullas. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, o sea, el problema que tenemos es que en Puebla teníamos una carencia de patrullas, pero tenemos una carencia pues muy fuerte de policías, y la intención era, y ha sido, y tiene que ser, que vamos aumentando la cantidad de policías, pero pues aquí compraron las patrullas antes de tener a los policías, entonces pues, no es ilógico que las patrullas estén paradas. Pero bueno, ya de eso a que eso sea mi culpa, o a que yo tenga que ver con que, digamos, hagan un reportaje de eso, o menos aún, que yo tenga que ver con que las patrullas estén paradas, pues eso ya es algo medio absurdo. Entonces, yo creo que el gobernador tomó una decisión apresurada, dijo, porque se había comprometido en campaña, ¿te acuerdas de las 1,000 patrullas? Así es. El gobernador tampoco puede estar en todo, entonces pues alguien le tuvo que haber dicho, oye, gobernador, antes de tener estas patrullas vamos a ir contratando a la gente. Y es más, ya ese es un tema que ni siquiera he comentado, pero eso es asumiendo, fíjate tú nada más, sí, asumiendo que todas las patrullas que existían antes, todas fueran inservibles. Eso es asumiendo eso, que tampoco es el caso, porque habría alguna que otra patrulla que funcionara, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sé que varias están paradas, yo sé que y no lo sé porque tenga información muy específica, sino porque cuando tú pasas por el periférico, durante mucho tiempo vimos lleno todo el estacionamiento del C5 en la capital de Puebla de patrullas, y ahí en el velódromo, en el estacionamiento del velódromo estaba lleno de patrullas, y después las fueron distribuyendo. También algunas las han regalado a los municipios. Yo creo que todas las patrullas excedentes que hay muchas, a mí me dicen que no solo están estas 200, sino hay alrededor de unas 10, 15 patrullas al menos por cada base de operación mixta, son 11 bases en el estado, sí, regionales, pues tienes al menos unas 100, 150 más. Yo creo que todas esas patrullas tendrían que distribuirse ya de manera inmediata a los municipios, porque el problema de las patrullas, y ya con esto cierro, pues no es que estén nada más paradas, sino que hay un arrendamiento, es decir, son patrullas rentadas, entonces cada día que pasa se paga una renta. Entonces, bueno, pues aprovechémoslas. Si el gobierno del estado no tiene todavía suficientes policías,
pues seguramente los municipios las podrían aprovechar. Claro que sí, por supuesto, y que no estén paradas, que no estén sin funcionamiento. Diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que nos compartas precisamente toda esta información. Muchas gracias. Gracias, un saludo a ti al auditorio.